qué opinión tienes frente a la crítica de, bueno, al final el comunismo o el socialismo, cuando se pone en práctica, acaba siendo tan brutal como es el régimen anterior que sustituye? No, opino que no es así, pero claro, eso forma parte de la propaganda. Ahora, que no digo que no hubiera problemas, por supuesto, todos los sistemas tienen problemas. El gran problema del socialismo, del comunismo, es que tienes que fomentar siempre la productividad entre la gente, porque todo el mundo tiene trabajo. Un país socialista no puede existir el desempleo. Si hay un país que se llama socialista y tiene gente en el paro, ya no es socialista. ¿Vale? Si hay un país que tiene empresa privada, para mí personalmente no es un país socialista. Por eso, porque tiene que ser un conjunto, es una maquinaria como una gran cooperativa para entendernos de millones de personas en las que todos trabajan por un destino común. Y claro, en esa situación tienes que estar siempre animando a la gente para que contribuya al bienestar común, porque como tiene su trabajo asegurado, su salario asegurado, pues puede que no solo baje la productividad, sino que incluso ignore que tiene que formar parte de esa comunidad y no vaya a trabajar. Entonces, la gran dificultad que tiene la implementación de este sistema es que requiere una educación ideológica en la población y requiere una continua vigilancia, continuo propaganda también para que la gente siga animándose y siga formando parte de ese grupo colaborativo. Y claro, eso no pasa en el capital. En el capitalismo solo tienes que guiarte por tu instinto básico e innato, que es el individualismo, el egoísmo, y conseguir todo lo que puedas para ti, ¿no? Porque como se suele decir en la jungla capitalista, nadie va a mirar por ti, ¿no? Tienes que buscarte la vida. Así que esas son las que diría los principales inconvenientes y lo más complicado a la hora de un sistema socialista. ¿Y qué piensas de esa crítica desde dentro? Por ejemplo, voy a plantear ya no la típica crítica del fracaso del comunismo, que hasta cierto punto o en parte es propaganda occidental comprensible en un mundo que está en guerra, en esferas de influencia, pero había una crítica dentro de la Unión Soviética por el proceso, cómo evoluciona la Unión Soviética. Vamos a ver, la Unión Soviética, y esto es un hecho, yo diría, cuasi objetivo, porque no hay nada objetivo en la vida, pero muy cerca de ser objetivo, desde su nacimiento hasta más o menos los años 60, es uno de los países que más crece a velocidad, a mayor velocidad del mundo. Es un país que acaba liderando la carrera espacial prácticamente hasta mediados de los años 60. Se quiere dar el premio Nobel al diseñador jefe, que la URSS no quería dar su nombre. Es una historia absolutamente impresionante, lo he explicado en el podcast. El responsable del Sputnik, el responsable de poner a Yuri Gagarin en órbita. Eso crea una especie de pánico en Estados Unidos porque pensaban por aquel entonces, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Nadie sabía si la Unión Soviética iba a colocar misiles nucleares en los satélites espaciales, con lo cual Estados Unidos, que se consideraba una isla, pensaba que a partir de entonces iba a ser una especie de lugar objetivo, ya no estaba seguro. Pero a partir de los 60, justamente cuando hay científicos rusos que querían crear algo que hoy en día se llamaría Internet, pero fracasan, eh, podríamos explicar por qué es una historia extraordinaria, por qué llega a fracasar ese proyecto. Dentro de la misma Unión Soviética se empieza a criticar que el sistema está agotado, algo falla interiormente, algo no funciona. Hay como demasiado arena en los rodamientos y el comunismo necesita un cambio que no saben, no lo encuentran. Eso significa que a partir de los 70 ya hay una especie de estancamiento y a partir de los 80 es puramente esa crisis económica lo que acaba colapsando. Que quizá no hubiera colapsado teniendo otro tipo de líder, porque dentro de Rusia, y esto yo con la gente que me he encontrado, da igual que sean más o menos pro-occidentales u odien el comunismo, da igual, consideran la mayoría a Gorbachev como un desastre. Es un hecho. Lo consideran como un desastre. Quizá con otro tipo de líder se hubiera podido dar un cambio. Pero ¿por qué tú crees que eh, ese es el sino del comunismo? Entrar en un proceso que no da más de sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú qué crees que ocurrió?
Bueno, está muy claro, en el comunismo es muy importante, no solo en el comunismo, en cualquier nación, el liderazgo. El líder es una personalidad clave porque es la que agrupa a la población, la que dirige y, digamos, el maestro, ¿no? El maestro del pueblo y donde se agrupa toda la gente independientemente de su religión, de su origen, etcétera. Por eso vemos las personalidades tan destacadas en países socialistas como el Mariscal Tito en Yugoslavia o Stalin en la URSS, etcétera, etcétera. Kim Il-sung mismo en Corea. Si no hay un buen líder, aunque exista un buen partido, ese partido no puede prosperar. Es clave que exista esa figura. Y como digo, también incluso en el capitalismo, probablemente en el comunismo más, porque es una figura unificadora, que es lo que pretende el sistema socialista. El problema dos de los problemas importantes en la URSS y el porqué de esa caída. El primero es el tema de la nomenclatura, que es muy criticado también por parte de nuestro líder en Corea, de Kim Jong-il, donde se analiza el porqué de la caída socialista, y es el tema de que exista una clase política dirigente que tiene todo tipo de lujos, facilidades, etcétera, mientras que el pueblo pasa una necesidad. El pueblo no es tonto. Cuando tiene que hacer cola para pedir cosas o para comprar pan o para lo que sea y ve que existen determinados cargos en el partido que tienen todo tipo de lujos, etcétera, pues ahí se produce una división. Y esa división pues genera al final problemas tremendos porque va en contra del ideal. Estás pidiendo un ideal a la población que no están cumpliendo los funcionarios del partido. Eso es un punto clave, esa desconfianza o esa diferencia de clase entre la nomenclatura soviética y la población general. Y después el tema de la burocracia. Ese suele ser también un problema ligado con el que he dicho antes en el socialismo, en el que se estilaba sobre todo pues que las empresas estatales que no producían o producían mal, se les dejaba continuar. Entonces, una empresa que no tiene productividad o que no genera ningún tipo de beneficio está lastrando la economía. Además, se olvidaban de perfeccionar, de buscar fórmulas para perfeccionar su producción. La clave es que cuando tú dejas una empresa, pues que se vuelva vieja, por decirlo así, o eso, o que lastre el beneficio de las empresas que son productoras y que exportan al extranjero, pues la economía acaba destruyéndose. Y eso es una cosa que yo he visto claramente a partir del año 99-2000 en Corea, porque tras la ardua marcha, tras el periodo más crítico del país, eh, se modernizó, se retiró esta idea soviética, por decirlo así, de mantener a las empresas no productivas o empresas o problemas burocráticos tan grandes que existían, a pasar a un manejo de la empresa estatal como si fuera una privada, en el sentido de la empresa continúa siendo estatal, todos los beneficios van para el pueblo, no se lo queda a un empresario ni a un grupo de accionistas, pero la forma de organizarla se organiza como una empresa capitalista desde el punto de vista de que tiene que tener unos beneficios anuales, tiene que ser eficaz, disminuir el consumo energético, en fin, todo lo que se haría en una empresa normal para mejorarla día a día, pero con la diferencia pues que el destinatario final de los beneficios es el pueblo, no es el empresario. Pero se cambió desde el año, como digo, 99-2000, se empezó a cambiar todo ese sistema que de hecho había lastrado en gran parte a la URSS. ¿Y qué opinas? Porque has hablado del liderazgo. Pero claro, eso es exactamente una de las críticas que se hace al comunismo. En el sentido de que no hay elecciones o no elecciones en el sentido de que las entendemos en Europa Occidental o Estados Unidos. Los líderes se eternizan en el tiempo y se acaba en un caudillismo que algunos consideran mesiánico. Y entonces la pregunta es, ¿qué diferencia en que esté Franco 40 años o esté, no sé, el líder Mao o quien sea, o Stalin? Entonces, es, ¿puede considerarse democrático un país con una concepción del liderazgo así? Para empezar, la democracia, nosotros la llamamos para diferenciarla del capitalismo, democracia popular, porque sí hay elecciones. Cualquier persona mayor de 17 años puede votar y ser votada como representante al Parlamento, como existe en Corea, como existía en la URSS,
Y no nos olvidemos además que las personas que hablan sin tener ni idea de cómo es un sistema socialista, se olvidan de que la mayoría de socialismos o comunismos, para entenderlo más fácil, han sido desmantelados por parte del propio comunismo. Han sido los propios parlamentos los que han introducido medidas capitalistas y han acabado destruyendo el sistema. Porque existe un parlamento, existen unos representantes votados por el pueblo y esos representantes son los que van a votar y los que van a decidir tanto quién es el líder como cuál va a ser el sistema económico que se va a implementar. Es por ese motivo que incluso, por ejemplo, en China, pues tienen un sistema económico capitalista, aunque sea un partido comunista principal, su sistema es basado en la economía de mercado, en el capitalismo. ¿Cómo puede ser si cuando Mao no era así? Pues si sigue siendo China y si sigue estando el Partido Comunista, ha sido porque los delegados, los diputados, han votado a favor de ese tipo de cambio. Por lo tanto, sí existe una democracia, pero se fundamenta en esto, en lo que se llama democracia popular, porque no está basado en unos partidos con más o menos presupuesto que salen más o menos en televisión, sino están fundamentados en el apoyo de las masas. Para tú presentarte necesitas las firmas de tus compañeros, de tus vecinos. Quien tiene más firmas es el primero que va a las listas. Entonces tú votas o estás en contra de esa lista y se van escogiendo así a los diputados, tanto a nivel local como a nivel regional, como a nivel estatal. Así que sí existe un sistema democrático. La caída del socialismo es una prueba de ello. Como digo, casi todos han caído o han cambiado su postura a través de sus parlamentos. Y luego la figura del líder, me hace gracia que la gente no entienda cómo realmente puede haber una persona fuerte en una nación cuando pues se alaba a grandes cantantes de rock, hay personas que le siguen y se gastan todo su dinero para ir a todos los países donde lo visitan. Hay maestros en tu escuela o en tu universidad que recordarás para siempre o con los cuales tendrás una amistad y que serán tu referente. Tu propio padre puede ser, o tu madre, el ejemplo para seguir en la vida. El ser humano siempre se guía por esa ejemplaridad y por tener un modelo al que seguir. ¿Por qué existen los modelos en las propias pasarelas? ¿No? Pues para exponer algo, ¿no? Expones una idea, y para ti esa persona, esa ropa, esa idea es un referente. En el ser humano debe existir y ese motivo es fácilmente explicable. Pues eso, la diferencia de la URSS precisamente durante Stalin a cuando sale Nikita. Los problemas que genera. ¿Qué pasa con Yugoslavia cuando ya no está el mariscal Tito? ¿Qué pasa con ese país? Todas las guerras que han habido. Con Stalin se crea básicamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una de las naciones más grandes que ha existido en la historia, con una variedad, un crisol de culturas, religiones y formas de pensar que eran casi increíblemente entendibles, ¿no? Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos unidos, sin armas, sin guerras, sin problemas internos, unidos en una unión de repúblicas socialistas. Checoslovaquia, pues también estuvieron bien conviviendo entre Chequia y Eslovaquia actual antes de dividirse. Entonces, cuando vemos que hay un líder que lleva a cabo una revolución, es un líder ejemplar y la gente lo sigue, como digo, nadie es perfecto, todo el mundo tiene defectos, también los líderes tienen defectos, pero sirven de elemento unificador y sirven de futuro para que ese país siga progresando. Pero vuelvo a repetir, incluso el líder es votado por el pueblo y debe ser alzado por el pueblo. Así que finalmente es la decisión de las masas el aceptar o no que continúe una persona como representante de la nación socialista también.